Capítulo primero. Como el maldito y fugaz destello de explosiones solares que solo impresionan borrosamente los ojos de los ciegos, el comienzo del horror pasó casi inadvertido, de hecho fue quedando olvidado en la locura de lo que vino después. Y quizá no lo relacionó de ningún modo con el horror mismo. Era difícil de juzgar. La casa era alquilada. Acogedora. Hermética. Una casa de ladrillo, colonial, cubierta de yedra, en la zona de Georgetown, en Washington, D.C. Al otro lado de la calle había una franja de campus perteneciente a la Georgetown University, detrás, un escarpado terraplén que caía en pendiente vertical sobre la bulliciosa calle M.I., más lejos, el fangoso río Potomac. El 1 de abril, por la mañana temprano, la casa estaba en silencio. Chris McNeil se hallaba incorporada en la cama, repasando el texto de la filmación del día siguiente. Ragen, su hija, dormía en su habitación al final del pasillo, y los sirvientes, Willie y Carl, ambos de edad madura, ocupaban una estancia contigua a la despensa, en la planta baja. Aproximadamente a las 12:25 de la noche, Chris apartó la mirada del guión y frunció el ceño con perplejidad. Oyó ruidos extraños. Eran raros. Apagados. Agrupados rítmicamente. Un código insólito de golpecitos producidos por un muerto. Curioso, pensó. Escuchó durante un momento y luego dejó de prestar atención, pero como los ruidos proseguían, no se podía concentrar. Arrojó violentamente el manuscrito sobre la cama. Dios mío, qué fastidio. Salió al pasillo y miró a su alrededor. Parecían provenir del dormitorio de Ragen. ¿Pero qué estará haciendo? Caminó lentamente por el corredor y de pronto los golpes se oyeron más fuertes, más rápidos. Al empujar la puerta y entrar en la habitación, cesaron de pronto. ¿Qué diablos pasa? La niña de 11 años dormía, firmemente abrazada a un gran oso de felpa de ojos redondos. Arruinado. Descolorido después de muchos años de asfixiarlo, de cubrirlo de tiernos besos húmedos. Chris se acercó suavemente al lecho y se inclinó murmurando. «Rags, ¿estás despierta?» Respiración rítmica. Pesada. Profunda. Chris paseó la vista por el cuarto. La débil luz del pasillo llegaba mortecina y se astillaba sobre los cuadros pintados por Ragen, sobre sus esculturas, sobre otros animales de felpa. «¿Está bien, Rags? La vieja mamá ya se va. Dilo, que la inocencia te valga». Y, sin embargo, Chris sabía que ese comportamiento no era propio de Ragen. La niña tenía un temperamento muy opaco. Entonces, ¿quién era el bromista? ¿Algún tipo muerto de sueño que trataba de silenciar los ruidos de las cañerías de la calefacción? Cierta vez, en las montañas de Bután, había pasado horas contemplando a un monje budista que meditaba acuclillado en la tierra. Al final creyó verlo levitar. Quizás. Al contar la historia a alguien, siempre añadía, quizás. Y quizás ahora también su mente, esa incansable narradora de ilusiones, había exagerado los golpes. Pues no, los he oído. Bruscamente lanzó una mirada al techo. Allí. Leves rasguños. Ratas en el altillo, Dios mío, ratas. Suspiró. Eso era. Colas largas. Golpe, golpe. Se sintió extrañamente aliviada. Y luego notó el frío. La habitación estaba helada. Avanzó lentamente hasta la ventana. Comprobó si estaba cerrada. Tocó el radiador. Caliente. De veras. Desconcertada, volvió hasta la cama y puso su mano sobre la mejilla de Ragen. La tenía suave, como de costumbre, y ligeramente sudorienta. Debo de estar enferma. Miró a su hija, su nariz respingada y su cara pecosa, y en un rápido impulso de ternura, se agachó y la besó en la mejilla. «Te quiero mucho», susurró, luego regresó a su dormitorio y a su libreto. Lo estudió durante un rato. La película era una segunda versión de la comedia musical M.R. Smith se va a Washington. Se le había agregado una trama secundaria acerca de las rebeliones universitarias. Chris era la protagonista. Hacía el papel de una profesora de psicología que estaba de parte de los rebeldes.
Y odiaba ese papel. Es estúpido, esta escena es absolutamente estúpida. Su mente, aunque no cultivada, no confundió nunca los eslogans con la verdad y, con la curiosidad de un pajarito ignorante, picoteaba incansablemente entre el palabrerío para encontrar la reluciente verdad escondida. Y, de este modo, para ella la causa revolucionaria era estúpida. No tenía sentido. ¿Cómo es eso?, se preguntaba. ¿Brecha de generaciones? Absurdo. Yo tengo 32, es una pura y simple estupidez, es. Calma. Una semana más. Había completado la filmación de interiores en Hollywood. Lo único que faltaba eran unas cuantas escenas exteriores en el campus de Georgetown University, a partir del día siguiente. Como era Semana Santa, los estudiantes fueron a sus casas. Se empezaba a amodorrar. Párpados pesados. Volvió una hoja curiosamente desgarrada. Distraída, sonrió. Su director inglés. Cuando estaba muy nervioso, arrancaba una tirita estrecha del borde de la hoja que tuviera más cerca, y luego la masticaba poco a poco hasta que se convertía en una pelota en su boca. Querido Burke. Bostezó y miró tiernamente los bordes de las hojas del guión. Las páginas parecían mordisqueadas. Se acordó de las ratas. ¿Qué ritmo siguen esas malditas? Mentalmente anotó que le diría a Carl que pusiera trampas por la mañana. Dedos relajados. Manuscrito que resbala. Lo dejó caer. Estúpido. Es estúpido. Una mano tanteando para encontrar la perilla de la luz. Listo. Suspiró. Durante un rato se quedó inmóvil, casi dormida, luego se quitó de encima la sábana con una pierna perezosa. Un calor insoportable. Un fino rocío se adhería suave y mansamente a los vidrios de la ventana. Chris durmió. Y soñó con la muerte, con todos sus asombrosos detalles, con una muerte que parecía algo nuevo. Mientras soñaba, algo en ella contenía el aliento, se disolvía, se hundía en la nada, al pensar una y otra vez. Yo no voy a ser, yo moriré, yo no seré, y por los siglos de los siglos, oh, papá, no les permitas, oh, no dejes que lo hagan, no dejes que yo sea nada por los siglos. Y mientras se disolvía, se desenroscaba, se oyó un timbre, el timbre. El teléfono. Se incorporó en la cama. El corazón le latía violentamente, tenía la mano en el teléfono, y el estómago vacío, era una sustancia sin peso y su teléfono sonaba. Descolgó. El ayudante de dirección. En maquillaje a las 6, querida. Bueno. ¿Cómo te sientes? Si me baño y el agua no quema, creo que estaré bien. Él se rió. Hasta luego. De acuerdo. Gracias. Colgó. Y durante un rato permaneció sentada, inmóvil, pensando en el sueño. ¿Un sueño? Se parecía más a un pensamiento en la semiconciencia del despertar. Esa terrible lucidez. Fulgor de la calavera. El no ser. Irreversible. No se lo podía imaginar. Dios mío, no puede ser. Reflexionó. Y, al fin, inclinó la cabeza. Pero es. Se dirigió al baño, se puso el albornoz y bajó rápidamente a la cocina, a la vida que la aguardaba en el jugoso tocino. Buenos días, señora. Willy, canosa, encorvada y con ojeras violáceas, exprimía naranjas. Tenía cierto deje extranjero. Suizo, como el de Carl. Se secó las manos en una toalla de papel y se acercó a la cocina. Yo lo haré, Willy. Chris, siempre perceptiva, había notado su mirada cansada, y mientras Willy se dirigía, gruñendo, hacia el fregadero, la actriz se sirvió café y se retiró al rincón donde siempre tomaba el desayuno. Se sentó. Y sonrió afectuosamente al mirar el plato. Una rosa color rojo encendido. Ragen. Mi ángel. Muchas mañanas, cuando Chris trabajaba, Ragen se levantaba de la cama en silencio, bajaba a la cocina y le ponía una flor junto al plato, luego volvía, a tientas, a su sueño, con los ojos cerrados. Chris, apenada, movió la cabeza al recordar que estuvo a punto de ponerle el nombre Goneril.
Por supuesto. Prepararse para lo peor. Chris sonrió ante el recuerdo. Sorbió el café. Cuando su mirada cayó de nuevo sobre la rosa, su expresión se tornó triste por un momento, y sus grandes ojos verdes parecieron apesadumbrados en la mirada perdida. Se acordaba de otra flor. Un hijo. Jamie. Había muerto a los 3 años, hacía mucho tiempo, cuando ella, Chris, era una corista muy joven de Broadway. Había jurado no volver jamás a darse tanto a nadie como lo había hecho con Jamie, como lo había hecho con el padre de Jamie, Howard McNeil. Rápidamente desvió la mirada de la rosa, y, como su sueño de la muerte se elevaba en una nube desde el café, encendió un cigarrillo. Willie trajo el jugo, y Chris se acordó de las ratas. ¿Dónde está Carl?, preguntó a la sirvienta. Estoy aquí, señora. Atareado, apareció por la puerta de la alacena. Autoritario. Respetuoso. Dinámico. Servil. Con un pedacito de servilleta de papel pegado en la barbilla, porque se cortó al afeitarse. Sí. Corpulento, jadeó junto a la mesa. Ojos brillantes. Nariz aguileña. Pelado. Carl, hay ratas en el altillo. Tendría que conseguir algunas ratoneras. ¿Hay ratas? Eso he dicho. Pero el altillo está limpio. Bueno, está bien. Tenemos ratas prolijas. No hay ratas. Carl, yo las oí anoche, dijo Chris con paciencia, pero imperativa. Quizás sean las cañerías, sonrió Carl, tal vez los tablones. Tal vez las ratas. ¿Va a comprar las malditas ratoneras y dejarse de discutir? Sí, señora. Salió disparado. Ahora mismo. No, ahora no, Carl. Las tiendas están cerradas. Están cerradas. Refunfuñó Willie. Voy a ver. Se fue. Chris y Willie intercambiaron miradas, luego Willie hizo un gesto con la cabeza y volvió a su tocino. Chris sorbió el café. Extraño. Hombre extraño. Trabajador como Willie, muy leal, discreto. Y, sin embargo, algo en él la ponía levemente inquieta. ¿Qué era? ¿Su aire sutil de arrogancia? ¿Desafío? No. Otra cosa. Algo difícil de definir. La pareja hacía 6 años que trabajaba para ella, y Carl seguía siendo un enigma, un jeroglífico no traducido que hablaba, respiraba y le hacía los mandados con sus piernas hinchadas. Sin embargo, detrás de la máscara, se movía algo, se podía oír su mecanismo latiendo como una conciencia. Apagó el cigarrillo, oyó el chirrido de la puerta de la calle, que se abría y luego se cerraba. Están cerradas, dijo Willie entre dientes. Chris mordisqueó el tocino, después volvió a su habitación, donde se vistió con su conjunto de jersey y falda. Se echó una rápida mirada en el espejo, observando con atención su rojizo pelo corto, que parecía siempre despeinado, y las pecas en su pequeña cara limpia. Luego se puso visca y sonrió como una idiota. Lola, encantadora vecinita, puedo hablar con su marido, con su amante, con su amiguito, su amiguito está en el asilo de mendigos, llaman desde Avon. Se sacó la lengua a sí misma. Al instante perdió su animación. Dios, qué vida. Tomó la caja de la peluca, bajó, pensativa, la escalera y caminó hacia la risueña calle arbolada. Ya fuera de la casa se detuvo un momento, la mañana le hizo contener el aliento. Miró hacia su derecha. A un lado del edificio, unos viejos escalones de piedra se precipitaban hasta la calle M abajo, a lo lejos. Un poco más allá estaba la entrada de las cocheras que en otro tiempo se usaron para guardar tranvías, estilo mediterráneo, techo de tejas, villas rococó, ladrillo antiguo. Los contempló, tristona. De ficción. Calle de ficción. Pero, ¿por qué no me quedo? Compro la casa, empiezo a vivir. En algún lado, una campana empezó a sonar. Dirigió la vista hacia el lugar de donde provenía el sonido. La torre del reloj en el campus de Georgetown. La melancólica resonancia hizo eco en el río, tembló, se filtró en su corazón cansado.
Se fue caminando al trabajo, hacia la espectral mascarada, hacia la ficción. Pasó por el pórtico de entrada al campus, y su depresión disminuyó, luego se hizo aún menor al contemplar la hilera de vestuarios rodantes alineados en el camino, muy cerca del paredón que circundaba el perímetro por el lado sur. Y a eso de las 8 de la mañana, hora de la primera toma del día, ya era casi la misma de siempre, empezó una discusión sobre el guión. Burke. ¿Por qué no le echas una ojeada a esta porquería? Ah, veo que tienes un libreto. ¡Qué bien! El director Burke Dennings, severo y travieso, con su ojo izquierdo que titilaba aunque brillaba de picardía, arrancó una tirita de papel del guión con sus temblorosos dedos. Creo que voy a masticar, se rió. Estaban parados en la explanada frente al edificio de oficinas, rodeados por actores, luces, técnicos, extras y ayudantes. Por el césped estaban diseminados algunos espectadores, acá y allá, en su mayoría profesores jesuitas. Muchos niños. El director de fotografía, aburrido, tomó el diario Daily Variety cuando Dennings se metió un papel en la boca y sonrió tontamente. Después de la primera ginebra de la mañana tenía una ligera halitosis. Me alegro mucho de que te hayan dado un libreto. Un astuto cincuentón de aspecto débil. Hablaba con un inconfundible acento inglés, tan cortado y preciso, que sublimaba aún las más crudas obscenidades, las hacía incluso elegantes. Cuando bebía, daba la impresión de que iba a estallar en carcajadas, parecía que estuviera haciendo constantes esfuerzos para conservar la compostura. Bueno, nena, dime, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que anda mal? La escena en cuestión requería que el decano de la mítica universidad hablara a un grupo de estudiantes en un intento por sofocar una manifestación pacífica con la que habían amenazado. Entonces Chris tenía que subir corriendo los escalones de la explanada, encararse con el decano y, señalando al edificio principal, gritar, «Derribémoslo». No tiene ningún sentido, dijo Chris. Sin embargo, está perfectamente claro, mintió Dennings. ¿Por qué diablos tienen que echar abajo el edificio, Burke? ¿Para qué? ¿Me estás condenando a prisión? No. Estoy preguntando, ¿para qué? Porque está allí, querida. ¿En el guión? No, en el tema. Bueno, pero sigue sin tener sentido, Burke. Ella no haría eso. Sí que lo haría. No, no lo haría. ¿Mandamos llamar al autor? Creo que está en París. ¿A qué ha ido allí? ¿A esconderse? No a fornicar. Lo articuló con impecable dicción, sus ojos astutos chispeaban en una cara pálida, mientras la palabra se elevaba tersa y se transformaba en un capitel gótico. Chris se le apoyó blandamente en los hombros, riendo. Oh, Burke, ¿no tienes arreglo? Sí. Bueno, entonces, ¿seguimos con esto? Chris no escuchó. Había arrojado una mirada fugaz y avergonzada a un jesuita cercano. Ella quería comprobar si había oído o no la obscenidad. Morena cara arrugada. Como la de un boxeador. Jovial. Cuarentón. Había cierta tristeza en sus ojos, algo de sufrimiento, y, sin embargo, su mirada fue cálida y tranquilizadora al posarse en la de ella. Había oído. Sonreía. Echó una ojeada a su reloj y se alejó. Digo que sigamos de una vez con esto. Se volvió, sorprendida. Sí, tienes razón, Burke. Vamos a hacerlo. Gracias a Dios. No, espera. Pero caramba. Protestó por la adición introducida en la escena. Opinaba que el punto culminante eran las palabras que tenía que pronunciar y se oponía a entrar corriendo inmediatamente después por la puerta del edificio. No le agrega nada, dijo Chris. Es estúpido. Sí, querida. Tienes razón, admitió Burke sinceramente. Sin embargo, el director de fotografía insiste en que lo hagamos, de modo que así será, ¿entiendes? No. No, por supuesto que no. Es estúpido. Observa la siguiente escena, rió. Empieza con Jed, que viene hacia nosotros por la puerta.
El director de fotografía está seguro de obtener una mención si la escena anterior termina contigo saliendo por la puerta. Eso es idiota. Por supuesto que lo es. Hay para vomitar. Es algo estúpidamente malo. Pero lo filmaremos, aunque puedes estar segura de que lo arreglaré cuando le demos los últimos cortes. Va a ser un bocado sabroso. Chris se rió. Y estuvo de acuerdo. Burke miró en dirección al director de fotografía, que era conocido como un egoísta temperamental, muy aficionado a las discusiones que hacen perder tiempo. Estaba ocupado con el operador. El director respiró aliviado. Mientras esperaba al pie de la escalinata que las luces se calentaran, Chris miró a Dennings cuando éste le lanzó una obscenidad a un desventurado ayudante, luego se le iluminó ostensiblemente la cara. Parecía deleitarse con su excentricidad. Sin embargo, Chris sabía que, después de haber bebido una cierta cantidad, explotaría el mal genio, y si esto sucedía a las 3 o 4 de la madrugada, podría llamar por teléfono a gente importante y hacerlo objeto de provocaciones fútiles. Chris se acordó de un jefe de estudios cuyo único crimen fue el de haber hecho, durante las proyecciones de prueba, un comentario inofensivo acerca de la camisa de Dennings, que se veía algo deshilachada. Ello bastó para que lo despertara a eso de las 3 de la madrugada, con objeto de decirle que era un patán de mierda y que su padre había sido, con toda seguridad, un tarado. Y al día siguiente simulaba tener amnesia e irradiaba cierto placer cuando aquellos a quienes había ofendido contaban con detalle lo que les había hecho. Aunque, si le convenía, se acordaba. Con una sonrisa en la boca, Chris recordó la noche en que él había destruido las oficinas del estudio, estimulado por la ginebra, en un ataque de furia descontrolada, y como más tarde, cuando le presentaron una cuenta detallada y fotos de los daños, las había descartado con picardía porque eran puras farsas, ya que los daños habían sido, a todas luces, mucho mayores. Chris no creía que Dennings fuera ni un alcohólico ni un bebedor empedernido, sino, más bien, que bebía porque eso era lo que se esperaba de él, seguía la tradición. Ah, bueno. Pensó. Supongo que será una especie de inmoralidad. Se volvió y buscó con la vista al jesuita que le había sonreído. Lo vio a distancia. Estaba sentado en una banca, junto a un sacerdote de aspecto joven y taciturno, de pelo negro y corto, y frente a ellos había un tablero de ajedrez. El sacerdote de mayor edad reía alegremente mientras hacía un movimiento, el más joven frunció el ceño y bajó la mirada al tablero. Chris notó en él un aire extraño, un aire de soledad y desaliento. Luego volvió la vista al grupo de filmación. Dennings gritaba instrucciones y había enrojecido de la rabia, mientras un técnico colocaba un micrófono. Chris esperó en silencio. Acción. La cámara empezó a rodar. Chris corrió por la explanada, subió los escalones y gritó. Derribémoslo. Su voz retumbó en el campus. Silencio. Una pausa. Luego un murmullo, un rumor creciente. Voces. Voces más fuertes. Voces de los extras, que empezaron a gritar. La multitud crecía en intensidad hasta que, de pronto, Burke lanzó un grito. Corten. Perfecto. Chris jadeaba. Una sonrisa cansada apareció en su rostro. El jesuita de aspecto joven levantó la vista del tablero y la observó un instante, con una sombra de curiosidad en los ojos. El día de trabajo se alargó hasta entrada la tarde. Cuando por fin terminaron, Chris caminó de regreso a casa, cansada, con la caja de la peluca bajo el brazo. La calle estaba en calma. El aire de la primavera llevaba un frescor húmedo, cargado de olores a tierra y flores. Al abrir la puerta, se encontró con Ragen que bajaba corriendo las escaleras, descalza, con el cabello revuelto y los ojos brillantes. Mamá, mamá. Chris sonrió y extendió los brazos para recibirla. ¿Qué pasa, amor? La niña le mostró una figura de barro, todavía húmeda. La hice yo. ¿Te gusta? Chris la tomó con cuidado. Era una figurita algo torcida, con una cabeza demasiado grande, pero encantadora en su inocencia. Es preciosa, Rax. Y de verdad. Ragen sonrió,
orgullosa, y apoyó la cabeza en el pecho de su madre. Chris la abrazó, pensativa. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila, y de repente recordó los golpes de la noche anterior. Una sombra de inquietud le cruzó por la mente. Después de cenar, Chris pasó un rato con Ragen en la sala de estar. La niña hojeaba un libro de dibujos mientras su madre leía distraída el periódico. El reloj de la repisa marcaba las 10. Un silencio pesado envolvía la casa. De pronto, Chris levantó la vista. Había escuchado algo. Muy tenue, casi un susurro. Ragen también alzó la cabeza, como si lo hubiera percibido. ¿Oíste eso, mamá? Chris se esforzó por sonreír. Seguro fue el viento. Pero en su interior sabía que no era así. El recuerdo de los golpecitos volvió con fuerza, haciéndola estremecer. Intentó ignorarlo y animó a su hija a que subiera a dormir. La acompañó hasta su habitación, la arropó y le dio un beso en la frente. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mamá. Apagó la luz y cerró la puerta despacio. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Chris avanzó hacia su propia habitación, pero al pasar junto al altillo, volvió a escucharlo. Rasguños. Golpecitos sordos. Su corazón empezó a latir con fuerza. Se detuvo frente a la escotilla que daba al ático. La miró fijamente, con el ceño fruncido. Ratas, se dijo en un susurro. Alzó la mano como si fuera a abrir la escotilla, pero se detuvo. No quiso hacerlo. Algo en su interior se lo impedía. Con un escalofrío bajó la mano y siguió hasta su cuarto. Encendió la lámpara de la mesilla y se dejó caer sobre la cama, exhausta. Tomó un cigarrillo y lo encendió, aspirando con fuerza. El humo se mezcló con el zumbido lejano de la ciudad que entraba por la ventana cerrada. Pensó en su trabajo, en Ragen, en los ruidos. Finalmente apagó el cigarro en el cenicero y se tendió boca arriba. Cerró los ojos. Un extraño presentimiento se apoderaba de ella, una sensación incómoda, como si algo invisible acechara en la penumbra de la casa. Y con ese pensamiento inquietante, poco a poco, se quedó dormida. La madrugada cayó sobre Georgetown. Afuera, la bruma del río subía lentamente, envolviendo las calles empedradas en un velo húmedo y silencioso. En el interior de la casa, Chris dormía profundamente. Su respiración era acompasada, pero su cuerpo se agitaba de vez en cuando, atrapado en sueños inquietos. En medio de esa calma, se oyó de nuevo, golpe, golpe, golpe. Provenía del altillo. Era un ritmo extraño, persistente, como si alguien llamara desde el otro lado. Chris se revolvió en la cama, entreabrió los ojos y, aún entre sueños, murmuró algo ininteligible. No despertó del todo. El sonido cesó tan repentinamente como había comenzado. El silencio volvió a llenar la casa, espeso, expectante. A esa misma hora, en el campus cercano, el joven jesuita de cabello oscuro caminaba solo por los senderos de piedra, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo. El eco de sus pasos resonaba entre los edificios silenciosos. Se detuvo frente a la iglesia universitaria y alzó la vista hacia la cruz que se recortaba contra el cielo nublado. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una tristeza más profunda, como si cargara un peso invisible. Tras un momento, entró en la penumbra de la iglesia. El sonido de la puerta al cerrarse retumbó suavemente en la nave vacía. El joven sacerdote hizo la señal de la cruz y avanzó hacia el altar, donde se arrodilló en silencio. No pronunció palabra. Solo permaneció allí, inmóvil, mientras la sombra del incienso impregnaba el aire. Y así, entre el silencio de la iglesia y los ruidos ocultos de la casa de Chris, comenzó a gestarse la primera grieta de un horror que aún nadie podía imaginar.